como que a lo mejor nos quedaba algo de como de dudas de cómo explicaba la clase, como que a veces sentíamos que iba muy rápido. Este, por si, digo, si pudiese explicar como más lento, más detallado cada cosa para entender mejor a veces los pasos. Mm, Bueno, a lo mejor sí voy rápido porque estoy acostumbrado al ritmo de para cubrir el temario, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta si no me lo dicen. Mm, Pues más bien ustedes que indíquenme en cada parte que quieran la explicación más lenta. Aparte, las cuestiones matemáticas, digo, no me estoy justificando, estoy explicando detalles, ¿no? Las partes matemáticas siempre me voy rápido porque mi intención no es darles clases de matemáticas, pero si quieren que me vaya más lento ahí, pues también lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, profe, yo me he fijado casi nomás como en los ejemplos. Al momento de resolver ejemplos, sí como que, bueno, pienso yo que a lo mejor sería buena opción, irlo resolviendo en el momento, porque ya ve que la mayoría ya vienen resueltos y los va explicando, pero no sé. Ah, sí. También es cierto que al tener las diapositivas, pues uno se va más rápido. Eh, el detalle de estar escribiendo los ejemplos es que no puedo escribir muy bien. Esa es la otra explicación, pero si eso les beneficia, pues lo escribo. Pero escribo bien lento. Más bien sería al revés, ahora iríamos bien lento, ¿no? Pero está bien, está bien. ¿Qué más? Pues yo creo, sí estaría bien que le caláramos así primero y ya sí le vamos entendiendo mejor, pues ya sí, si no, pues vamos viendo, ¿verdad? Porque si de repente vamos en las diapositivas y no se sabe en qué parte vamos o así, y sí se pierde uno a veces. Mm, Porque también es un hecho que pues yo me agarro hablando a la pantalla y quién sabe si llega la información, porque está todavía el detalle de la comunicación mediada por la tecnología, ¿no? Porque estando en un salón de clase, pues uno está viendo, ¿verdad? Quién pone atención y quién no. Y moderas lo que vas diciendo. Pero aquí se desconecta uno de estar viendo las personas y pues nomás estoy viendo me concentro pues en el rollo de la diapositiva. Sí, 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 lo intentaré, pero si no lo consigo, pues díganme. Les digo, muchas cosas uno no se da cuenta. Está bien, profe, gracias. Gracias. Bueno, pero de la unidad 2 no hemos hecho ejercicios. Si acaso unos muy sencillitos de cuestión así como muy hipotética. No, pero bueno, eso comentábamos desde muchos tuvimos problemas a lo mejor entenderle con la unidad uno, pero como no nos animamos a decirle porque en realidad no sabíamos bien cómo decirle. Pero bueno, para esta unidad 2 si pudiese, pues sí. Pues así como me están diciendo, o sea, pues cuáles. No voy a agarrar represalias contra nadie. Me río porque no me dijeron a tiempo. En la unidad uno, pues no me dijeron a tiempo y pues ya estoy nomás calificando, ¿verdad? Por eso me quedé pensando en la unidad 2. Bueno, Sí, eso fue nuestra culpa por no hablar, pero gracias por entender. aquí en la unidad 2 siempre hago un repaso bueno, en cualquier clase siempre hago un repaso de donde me quedé, ¿no? Eh, y siempre antes de empezar les digo cuál es el objetivo para orientarnos a lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Miren, por ejemplo, de las características de una señal senoidal,
Si se fijan, ni son tantas diapositivas, ¿eh? O sea, yo le he dado aquí como a 3 clases hablando de las características de una señal senoidal. Le he dado como 3 clases hasta hablar mucho de los simuladores, porque pues ahí es donde la mayoría tiene problemas, ¿no? La idea básica es que tú, como estudiante del curso, ya puedas relacionar lo que es la gráfica, lo que es la expresión matemática, y trabajar con una o con otra o con todo, ¿no? O sea, te pueden dar gráfica y sacar expresión matemática, o te pueden dar expresión matemática y sacar la gráfica. En este caso de las señales senoidales, si me regreso más, pues sería casi lo mismo que hicimos con los transitorios, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos en cuestiones de alterna, ¿no? Y ahorita en esta parte de las explicaciones estamos hablando de una representación matemática equivalente para las gráficas y para las señales estas trigonométricas de seno y coseno, que son realmente las que vamos a usar. Entonces, no sé qué tanto quieran que vuelva a explicar los ejercicios de dominio del tiempo, porque como lo dije en su momento, que realmente es de los pocos ejercicios que hemos hecho aquí, tienen el objetivo de que vean que es complejo el manejo precisamente en muy matemático, y que no se hacen así las cosas. Y les decía yo que si yo tuviera la oportunidad de adecuar el plan de estudios, yo no le daría tanto peso a estar viendo los análisis de circuitos RC y RL en el dominio del tiempo, porque no los trabajamos así normalmente en ingeniería utilizando fasores, ¿verdad? Pero que lo íbamos a ver porque eh, está en el temario, ¿no? Para cumplir con la parte que nos piden de calidad de ver todo el temario, ¿no? Entonces ahí es donde voy, ¿no? Entonces, si se fijan, si avanzo las diapositivas, es pura teoría de cómo es la gráfica y cómo es la señal senoidal o cosenoidal, y sus principales parámetros, que estuvimos hablando mucho de ello, mucho rato. Y el único ejercicio de esta parte fue, pues, uno muy sencillo, que era identificar la amplitud, la frecuencia, la fase, el periodo, y pues son los parámetros más importantes de estas señales, de estas gráficas, ¿no? Senoidales y cosenoidales, que representan cómo se comporta la carga eléctrica en este tipo de redes, ¿no? Este está muy sencillo. Y luego vimos otro donde nos ponen dos señales en su expresión matemática, dos funciones del tiempo que en su expresión matemática son voltajes senoidales y cosenoidales. Y pues utilizamos las formulitas. Hay varias formas de resolverlo, ¿verdad? Aquí la manera fue utilizar las fórmulas, las que están en esta diapositiva, para obtener un desfase. Actividad muy necesaria que más adentro le vamos a dar significados, ¿no? Ahorita son ejercicios, ¿no? Tener desfases. Y les digo, en mi experiencia, pues muchos tienen problemas con esto, ¿no? No pueden sacar un desfase porque no pueden aplicar el método. Entonces les decía yo, el método es poner todo en el mismo formato para poder hacer comparaciones, ¿no? Se fijan que una señal es coseno y negativa, -10 coseno B1. Y luego está otra señal, pero está en formato seno. Entonces, la estrategia aquí es, o las pongo las dos como coseno con fases positivas, o las pongo a las dos como seno con fases positivas, o las pongo a las dos como coseno con fases negativas para poder hacer la comparación. Entonces, pues se desarrolló ese ejemplo y pues ahí está, ¿no? No sé si quieran que lo explique más. Y el otro ejemplo es cumpliendo el tema de analizar un circuito en el dominio del tiempo para alimentación alterna. La red más sencilla, aparte de las puras resistencias, una red muy sencilla sería o resistencia o capacitor, o resistencia e inductancia.
Estas las habíamos analizado en el dominio del tiempo para transitorios. Aquí no tiene mucho sentido hablar de transitorios porque como está cambiando de valor el voltaje de entrada, va de un valor mínimo a un valor máximo, que sería la forma de onda senoidal en el ciclo positivo, y luego va del valor máximo, pasa por cero y va hasta un valor negativo, y lo hace n veces por segundo. Pues estamos hablando de n transitorios por segundo. No tienen mucho interés ponerse a estudiarlos esos, sino más bien estudiar lo que se conoce como estado estable senoidal, ¿no? Que sería el comportamiento periódico de algún parámetro del circuito eléctrico, en este caso, pues la corriente, ¿no? También así viéndolo, o sea, como ya lo expliqué la vez pasada, viéndolo ya como resultados, sencillamente planteamos la ecuación diferencial, que les digo, no le vamos a hacer así, reitero, no le vamos a hacer así con los fasores, es muy diferente el asunto, pero lo pusimos precisamente para que vean cómo se trabajaría si te fueras por este camino, que es correcto, ¿no? O sea, te lleva a las respuestas, ¿no? Pero conlleva un nivel alto de manejo matemático del analista, de ecuaciones íntegro-diferenciales que les decía yo como a la actualidad, cada vez veo menos dominio en las personas cuando habla uno de cuestiones integro-diferenciales, o sea, porque se hacen bolas, porque no tienen claro qué es el álgebra normal y cómo involucrar el álgebra con cuestiones de cálculo, ¿no? Vienen arrastrando ahí problemillas. Para muchos personas, el dy en dt, por ejemplo, no les representa la derivada de una función con respecto al tiempo, o en otras palabras, no les representa una razón de cambio de una función que es sí, con respecto a un parámetro que también varía, el incremento del tiempo. No les representa más que una operación como de formulazo, ¿no? De derivada le entienden como formulazo, y realmente el cálculo diferencial es algo más que eso, ¿no? Y bueno, pues les digo, pues la intención no es andar dando clases de eso, sino aplicar esas teorías matemáticas, estas cosas. Bueno, sin tanto rollo y sin tantas demostraciones, se sabe, porque lo armamos, el circuito eléctrico, se sabe que la corriente en este tipo de redes también va a ser cosenoidal. Si yo le pongo un voltaje de entrada cosenoidal, o sea, esta fuente de voltaje, noten cómo muchos pensarían, es que dice más menos. Aquí faltó ponerle el simbolito de alterna, así como lo manejan en la nomenclatura de los esquemáticos, pero sigue manejando un más y un menos. En el símbolo de una fuente alterna, ese más y ese menos tiene me sirve a mí como referencia para saber por dónde empieza el valor positivo, ¿no? De la forma de onda senoidal o cosenoidal. Es una referencia. Pero realmente pues está cambiando de polaridad n veces por segundo, ¿no? La expresión matemática de esa fuente es esta. Entonces, ya armamos el circuito, nosotros no sabíamos qué iba a dar. Sencillamente lo armamos en el simulador, y si ponemos aquí una sonda en el cable, una sonda de corriente, ¿verdad? Una sonda de corriente para medir, no de voltaje, una sonda de corriente para medir la corriente en ese cable, pues yo voy a obtener una señal también cosenoidal cuya magnitud no conozco, pero la tiene, se llama IM, y cuya fase, porque aquí lo que pasa es que hay desfases. Por eso es tan importante que supieran medir fases en formas de onda y sepan medir fases en expresiones matemáticas, ¿verdad? Que es lo que hemos explicado hasta ahorita. Tampoco sabemos cuánto vale esa fase. Es decir, yo no resolví la ecuación diferencial, sino que demostré que esta IDT y esta expresión matemática es la solución. Pero no sé, a lo mejor ahí es donde los perdí, no sé. Lo que yo no conozco es la amplitud que va a tener mi corriente, porque algunos pensarán, ¿cómo que no la conoces? Pues es IM, o sea, sí, IM es una variable simbólica, se maneja de manera simbólica.
Realmente es una constante, pero no la conozco, no sé qué valor es, porque depende del valor de la resistencia, del valor de la inductancia y del valor de la fuente de voltaje, que sería la amplitud de la fuente de voltaje. Depende de esas cosas, ¿no? Y se dejaron a propósito todos representadas con cuestiones simbólicas para llegar a una solución general, ¿verdad? Pero no la conozco. La idea de esta demostración que hicimos el día de la última clase era para determinar cuánto vale la amplitud de la corriente y cuánto vale la fase phi, porque la frecuencia no se altera. Está demostrado que las frecuencias son las mismas, o sea, si la señal de alimentación de voltaje es 60 hercios, pues la corriente también va a ser de 60 hercios, la frecuencia. Lo que va a cambiar es su amplitud y su fase con respecto o medida a la referencia de la voltaje de entrada, ¿no? Entonces ya no voy a volver a explicar lo otro, sencillamente me voy al resultado porque así se lo van a encontrar en los libros. Después de hacer un manejo ahí, bueno, pero no tiene gran ciencia, ¿no? Si esta es solución de la ecuación diferencial, pues la sustituyo en la ecuación diferencial de una forma ventajosa, por ahí aplicamos una identidad trigonométrica y despejamos las variables para obtener IM y phi en términos de R, L y valor máximo del voltaje de entrada, ¿no? Lo podía haber, yo lo podía haber mostrado aquí con ustedes como un formulazo. Algunas docentes lo hacen así porque precisamente muchos no le entienden toda la cuestión matemática y se quitan de problemas, ¿no? Porque al fin y al cabo la ingeniería en este sentido es muy técnica, ¿no? No, pues no te preocupes, el chiste es que apliques estas fórmulas, sería una cuestión muy técnica, ¿no? A los técnicos así les dicen, ¿no? En un nivel de educación técnica, les dicen, no, olvídate de las fórmulas, se sabe que la corriente en esa red de alterna siempre va a ser A cuadrada más B cuadrada raíz, donde A y B son IM coseno de phi y B es menos IM seno de phi. Pero espérame, pero ya lo habíamos resuelto acá, que más bien A depende del valor máximo de la resistencia y de la inductancia, y B también depende de la frecuencia, de la inductancia, de la resistencia y del valor máximo, ¿no? Que era lo que yo andaba buscando desde un principio, ¿no? Y la phi, la fase de esa corriente, pues va a depender de la resistencia, de la inductancia y del valor máximo de voltaje de este circuito, inmersos en la constante B y en la constante A, donde pues aquí las tengo acá abajo, ¿no? Ya como resultado de esto, yo tengo que la corriente, o sea, la corriente realmente es la expresión en el dominio del tiempo, es una función. Aquí lo estoy escribiendo y ya me tardo en andarlo escribiendo y por eso casi no escribo, pero bueno, voy a atender a sus sugerencias, ¿no? Dijimos que es IM. La solución a la ecuación diferencial que representa nuestro circuito analizado es IM coseno de WT menos o, bueno, no sé si decía menos o más phi. Bueno, es más phi, pero puede quedar negativo dependiendo los valores, ¿verdad? Al hacer el cálculo del arco tangente. Ahí está. Esto está en ampere, ¿verdad? Realmente esto lo tiene el programado como un algoritmo el simulador y pues de ahí lo saca, ¿no? Porque jamás está armando el circuito físico, ¿no? Nosotros lo dibujamos el circuito y a través de las matemáticas nos da las respuestas, ¿no? Pero si tú armaras el circuito físicamente, por ahí lo van a armar en una práctica que viene, pues son tus soluciones, ¿no? Esta función de la corriente pues se ve en un osciloscopio porque es un valor instantáneo, como se dice. O sea, la corriente en un milisegundo es diferente a la de 2, diferente de la 3, diferente de 4 y se va repitiendo según el periodo de la señal, ¿no? Y va cambiando de valor positivo a valor negativo. O sea, si me pides la gráfica, les digo, todo esto, pues la idea es que ustedes ya lo puedan hacer solos. O sea, si yo grafico el voltaje de entrada era ¿un qué? Un coseno.
Era un coseno sin desfase, por lo tanto este sería el valor máximo Bm y esto sería un periodo de tiempo de mi señal cosenoidal. Estoy haciendo la gráfica del voltaje del... porque se le puso un voltaje al circuito, un voltaje que era valor máximo de voltaje o valor pico, coseno de Wt. Si yo lo grafico en un periodo de tiempo, aquí no puedo sacar el periodo porque depende de W y no me lo dieron, está de manera simbólica, pero de ahí lo puedo sacar, ¿no? Yo ya sé qué periodo, o sea, si voy a hacer la gráfica bien hechecita, periodo es 2pi sobre W, ¿verdad? Y todo esto lo fuimos explicando, pero ya ahorita lo podemos ver como formulazos. Entonces, para hacer mi gráfica, me deben de dar la frecuencia, ya dándome la frecuencia angular. O sea, me pueden dar la frecuencia en hertz y yo la transformo a frecuencia angular multiplicándola por 2pi. Y la divido, 2pi divido entre esa omega y me va a quedar periodo, ¿no? Segundos. Esa sería la duración de mi gráfica. No tiene caso que la siga dibujando. Esta gráfica se extiende al lado izquierdo y al lado derecho de donde para mí es el 0. Pero no tiene caso que la siga dibujando porque todo lo de interés es en un solo periodo de tiempo. A partir de ahí se repite, ¿no? Ahora, si me pidieran dibujar esta corriente como resultado de este análisis, está desplazado un ángulo phi. Como el ángulo es positivo, quiere decir que es un adelanto, ¿verdad? Sería un adelanto, aparece antes de la referencia, un cierto ángulo phi. No lo dejo simbólico, no sé cuánto es. A partir de ahí empieza la función cosenoidal. De la misma frecuencia que la de voltaje, pero la escala es en amper y el valor máximo pico sería Im. ¿Cuánto podría ser en amper? Pues depende de cuánto voltaje le pongo, del valor de la resistencia, de la frecuencia de mi experimento y de la inductancia. Sustituyo todo eso aquí, que es una ecuación algebraica, y me va a dar este valor pico para que la dibuje. Ahora, estoy aplicando las ecuaciones matemáticas a mi análisis y ya no necesito, no sé si se dan cuenta, ya no necesito yo el simulador, más que necesito mi pura cabeza, ¿no? Pero hay gente que pues lo puede ayudar el simulador para obtener estas cosas, pues ahí está, ¿no? Y debe de tener la capacidad de identificar los parámetros que estamos diciendo en las gráficas, ¿no? Que si lo ocupas, pues para empezar lo ocupas para los exámenes, ¿no? Porque si se fijan en el examen puedo poner un problema. Normalmente no los pongo, o sea, lo digo yo porque yo los selecciono, ¿no? Pero yo los agarro de los libros, ¿no? Yo no me invento los problemas, ¿no? En los problemas pueden ponerte las expresiones matemáticas y pedirte las gráficas. O pueden pedir, o darte las gráficas. O sea, alguien hizo el experimento por ti, sacó las gráficas y pedirte que las interpretes, ¿no? Como fue el problema del examen, ¿no? El problema del examen fue, les di la gráfica y les di la respuesta y les pedí que sacaran en términos de eso los parámetros, o sea, que interpretaran la gráfica, ¿no? Pues muchos no pudieron. Y a lo mejor caemos en que no me entendieron, como dijeron hace rato, ¿no? Es que no le entendimos nada. Bueno, pues para eso estamos explicando otra vez esto, ¿no? Bueno, el problema de este circuito RL en alterna es que no todos los circuitos van a ser así. Y aún así, este circuito está relativamente tedioso de estar analizando, ¿no? Entonces, aquí la conclusión, aparte de lo que significan para ustedes los comportamientos del circuito, les daba yo la vez pasada mi interpretación. Que para mí era como un comportamiento así de filtro, como que se oponía que pasara o sea, el valor de la magnitud de la corriente va a depender precisamente de los valores que yo le ponga y va a tener algunas aplicaciones para mí. Digo, porque para mí, pues filtrado, sí lo necesito para hacer un rectificador, les digo, pero es que depende de quién lo esté diciendo. A lo mejor ustedes, pues esto no les significa mucho, pero bueno, al menos para que si les ponen este circuito en una práctica de laboratorio
y les pidan hacer varios, porque para entenderles serían los experimentos, ¿no? Le piden que le cambien, que jueguen con un valor de la inductancia, que la suban, la bajan, le muevan la resistencia y vean que en qué modifica la salida, ¿no? Para que hagan abstracciones mentales, relacionen los parámetros del circuito con el comportamiento del mismo, ¿no? Y ya después puedan llevar eso a una aplicación incluso en otra asignatura, porque aquí casi no vemos aplicaciones, ¿no? En un punto de vista así como más pragmático, pues simplemente son tus fórmulas, ¿no? Aquí están tus fórmulas, si bien dijimos de dónde salieron, en un aspecto muy pragmático, muy técnico, pues se sabe qué son y pues utilízalas, ¿no? El problema puede ser que si abusas del formulazo, y si te ponen algo que no checa con las fórmulas, pues empiezan los problemas, ¿no? Entonces, por eso no es el único método que vamos a ver. Pero les digo, la idea no es hacerlo así. Incluso en el temario decía que viéramos el RC, ¿no? Sí, aquí está, que viéramos el RC en el dominio del tiempo. Yo ya ni lo veo. Ese se los dejo a ustedes como ejercicio para que lo busquen en el libro. Y creo que está en una práctica laboratorio para que precisamente vayan al libro, saquen las fórmulas y las apliquen en determinar el valor de la corriente o voltaje de lo que estén haciendo, ¿no? En un caso dado, ¿no? Pero bueno, lo que normalmente se usa en análisis de alternas son los fasores. Y vamos a pasar al siguiente tema. Ahí fue donde nos quedamos, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a pasar a este tema, ¿ve? Entonces son 2 ejercicios. Mande. Este es este ejercicio y este, simbólico. Ahora viene otro montonal de teoría, ¿no? Y todavía falta más teoría para poder hacer un ejercicio. Entonces voy a seguir abusando de este método de las diapositivas y la exposición, ¿no? De su servidor, porque en sí, pues todavía no puedo hacer ejercicios con esto, ¿no? Necesito presentarles la teoría. ¿Qué teoría viene? ¿Cómo representar una forma de onda senoidal desde otro punto de vista matemático que simplifica mucho las cosas? ¿Cómo representar el comportamiento eléctrico de una resistencia, de una bobina y de un capacitor desde este punto de vista de la herramienta compleja, de la herramienta matemática de números complejos, que si bien tiene su dificultad los números complejos, pero facilita mucho el no meterte con las ecuaciones integro-diferenciales, ¿no? Y poder utilizar las leyes que ya se saben, o sea, la ley que rige los sistemas eléctricos es la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff y los métodos de análisis como mallas, nodos y los teoremas, ¿no? Si tú ya te sabes eso, es lo deseable en este punto de la enseñanza de esta disciplina. Ya nomás vamos a extender las técnicas para ver cómo se utilizan con los fasores, ¿no? Entonces, miren, no necesito que hagan la demostración ya tienen los libros, incluso pues yo se las muestro a ustedes, pero ya la habíamos visto, ¿no? Sencillamente me voy a brincar a la parte pragmática de esto, o sea, cómo se utiliza, ¿no? Entonces, por definición, le llaman fasor porque lo que más importa en las señales son las fases. Importan las fases y las amplitudes. La frecuencia no importa, es una información explícita, implícita en la matemática de esto, porque todas las señales aquí, ya sea voltajes o corrientes en una red eléctrica con señales senoidales, siempre son de la misma frecuencia. Bien puede existir circuitos que tienen diferentes frecuencias, hay otras técnicas para analizar eso, pero en una primera instancia, y es requisito, por cierto, todas las fuentes de energía que tenga una red eléctrica en alterna van a ser de la misma frecuencia. No importa si son de voltaje, si son de corriente, si son dependientes, si son independientes, no importa, pero todas deben ser de la misma frecuencia.
Todo lo que vamos a ver es para la misma frecuencia. De tal suerte que se puede quitar eso de la frecuencia y manejar una expresión matemática equivalente. Miren, quitando la demostración de cómo se lleva la expresión matemática a función de cosenoidal que depende del tiempo, cómo se lleva a un fasor. Quitando la demostración, el cambiar a fasor es bien fácil. Me voy a brincar ese resultado. Digo, porque si están pensando que les voy a pedir la demostración, no. Aquí la invitación es que si tú entiendes la demostración, te va a fortalecer a ti en tu entendimiento de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero si a ti esto te trae problemas porque tienes alguna hueco ahí con las cuestiones matemáticas, pues brinquémonos eso y directamente digamos que una expresión está demostrado matemáticamente, ¿verdad? Sería aquí el rollo. Está demostrado matemáticamente que una función que depende del tiempo, ¿verdad? Aquí está la dependencia. De tipo cosenoidal o senoidal, se puede representar matemáticamente por un número complejo, como decía la definición, donde nomás nos interesa la amplitud y la fase. Le vamos si la función era v minúscula y entre paréntesis la variable dependiente de función de una sola variable, como le dicen en matemáticas, vamos a cambiar la nomenclatura a decirle una v mayúscula, denotando que es fasor, o otra representación en otro espacio de trabajo, en este caso los números complejos, y nada más nos interesa la amplitud y la fase. Aquí está. ¿Dudas con eso? Queda un minuto de la conferencia, les pido reconectarse, pero puedo hacer una pausa para preguntar si hay dudas. No hay dudas. Muy bien. Entonces, si yo les doy la expresión matemática, estamos reconectándonos, ¿sí se escucha? ¿Me pueden confirmar si se escucha, si se ven las diapositivas? Sí, Pues yo escuché muy cortado, pero bueno, espero que a mí sí me escuchen bien. Sí, se escucha bien. Bueno, pues decía yo que desde un punto de vista muy, muy práctico, pues está bien fácil, ¿no? A mí me dan una función de voltaje o de corriente en el dominio del tiempo de algo que tiene alterna, o sea, de una señal senoidal, y llevarlo a una expresión fasorial es bien sencillo porque agarro la magnitud y agarro la fase y se acabó. Y a partir de ahí lo puedo empezar a ver como si fuera un número complejo. Sí ubican lo que es un formato polar, un formato rectangular. Esa es pregunta para ustedes.
formato polar rectangular, dijo, ¿verdad? Bueno, Sí. uno lleva su ángulo y su ¿cómo se dice? La magnitud. Y el otro tiene, pues, las coordenadas. Uh-huh. Miren, aquí hay una confusión que se da muy seguido. ¿Cómo se los diré? A ver, ya ven que yo hacía dibujitos cuando estaba yo hablando de las señales senoidales y la relación con la frecuencia, ¿no? Este plano cartesiano es las unidades en cuanto a amplitud de la señal cosenoidal o senoidal. Pueden ser voltaje o pueden ser corriente. Nosotros hemos estado hablando aquí de puros voltajes, ¿no? Entonces, voltaje es el eje y tiempo, o WT más cómodamente, ¿verdad? WT es el eje X y es un plano cartesiano. Después yo utilicé un dibujito donde decía yo, puedo tener un vector, puedo tener un vector fijo cuya magnitud y a lo mejor ahí es donde los confundo, ¿no? Bueno, pero puedo tener aquí una flecha de tamaño, ya no le voy a decir vector, voy a tener una flecha de tamaño, miren, si este valor máximo aquí era BM, valor máximo, la flecha que estoy poniendo aquí pues es de tamaño BM, ¿verdad? Pero les decía, esta flecha gira alrededor aquí de un pivote a una velocidad angular y de ahí saqué lo de velocidad entre distancia para que me diera el tiempo, ¿no? Bueno, más bien velocidad es igual a distancia entre tiempo, perdón. Y de ahí saqué lo de la velocidad angular. Decíamos que este vector pues está girando en todo momento, ¿no? Y que si yo quería un punto de la gráfica, por ejemplo, ¿en dónde debería estar el vector? A ver si ustedes contéstenme, porque pues yo ya me sé la respuesta, ¿no? Pero yo quiero saber si me entienden, ¿no? Voy a poner dos casos. ¿En dónde debo de poner el vector para que me dé 0? ¿Y en dónde debo de poner el vector para que me dé el valor máximo positivo? Y luego otra vez, ¿dónde debo de poner el vector para que me dé otra vez 0? De la gráfica de la izquierda, ¿verdad? De esta gráfica. ¿En dónde lo debo de poner? Para que la proyección de ese flecha con respecto al eje X de esta gráfica me dé el valor que yo quiero, que el que estoy indicando es el valor 1, el valor 2, el valor 3. Pues en 0, 90 y 180, ¿no? Así es. Y depende precisamente de ese ángulo que dijo el compañero, ¿verdad? Entonces, si yo lo pongo aquí, pues me va a dar 0, que sería el punto 1. O si lo pongo acá, la proyección hacia el eje X de ese BM, pues me vuelve a dar 0, ¿no? Pero si lo pongo a 90, pues me va a dar el valor máximo. Bueno, pero realmente sería para sacar 3 puntos de los... Una gráfica continua, una función continua tiene valores infinitos en su variable, ¿verdad? Dependiente, ¿verdad? Yo puedo sacar todos los puntos de la gráfica, ¿no? Bueno, cuando yo hablo de estas gráficas, no estoy hablando de la gráfica del número polar y el número polar y magnitud y fase de un fasor. No. Aunque esto a mí me da pauta a sospechar que está relacionado. Sí está relacionado. A lo mejor es la trampa con la que cae uno a veces, ¿no? En las explicaciones. Sí está relacionado esto que estoy diciendo con lo que hacemos con fasores, pero no es directo. O sea, no, esta gráfica de la izquierda no es la gráfica de los números complejos que voy a explicar enseguida, ¿sale? Yo lo que estoy diciendo ahorita es que esta señal matemáticamente expresada por B de... ¿A dónde está? Aquí está. Por valor máximo coseno de WT más phi, la puedo expresar matemáticamente, validado por la identidad de Euler. Ya sin la demostración yo la puedo expresar como un número complejo. Este número complejo tiene dos formas de verlo. Está el formato polar, que sería precisamente
un valor de BM. Por cierto, el otro no era correcto tampoco decirle vector, y por eso dejé de llamarle vector, porque no era un vector. O sea, no era un vector de magnitud ángulo, porque siempre está cambiando el ángulo, porque está girando, ¿verdad? Aquí, en esta otra representación matemática, el valor de la amplitud del fasor, sí es un vector. Y lo puedo, ¿cómo se dice? Calcular con respecto al eje X y al eje Y con el ángulo. En este caso, el ángulo phi. Nada más que aquí no es X y no es Y, sino es real e imaginario. Y a esta cosa le llaman el plano complejo. El famosísimo plano complejo que ven en el álgebra de números complejos. Por eso les digo que no era el mismo. Y por eso la aclaración, y me estoy llevando muchos minutos con la aclaración, ¿verdad? Les digo que a veces doy tantas explicaciones que hasta siento que en lugar de beneficiar, perjudico, ¿no? Pero bueno, este plano no es el plano cartesiano, sino este plano es el plano complejo. Y de tal suerte que aquí tengo dos formas de representar el fasor. Lo puedo representar por magnitud ángulo, o lo puedo representar por parte real y parte imaginaria, que es la proyección al eje de X, bueno, al eje real. El eje X es incorrecto, perdón. La proyección del vector BM al eje real a través de su ángulo es la parte real, y la parte imaginaria igual, la proyección de ese vector al eje imaginario sería la parte imaginaria. Entonces, B en su formato rectangular lo puedo expresar como coseno, ¿verdad? Coseno de phi, que sería lo que le decimos la parte real, o sea, esta distancia. Que sería BM por el coseno de phi, es un número, ¿verdad? Más o menos, dependiendo del cuadrante que estén. En este caso es más. Aquí sería BM, la proyección de la flecha esa al eje Y, sería BM seno de phi, ¿verdad? Para denotar que es el eje de los imaginarios, pues le manejamos aquí el número J, que sería la raíz de -1, ¿no? Pero le decimos J, o algunos también le dicen la I. Algunos libros le ponen la I, algunos libros le ponen la J, es indistinto, ¿no? Aquí le voy a llamar J porque sí lo he estado manejando, ¿no? Entonces, yo puedo tener un voltaje representado por su formato rectangular, o su formato fasorial en polar, o su representación en el dominio del tiempo, que es la ecuación acá arriba, ¿no? Las tres son equivalentes. ¿Dudas para pasar de una a otra? Miren, les voy a poner nombres. Para pasar de 1 a 2 o de 2 a 1, está bien fácil, ¿verdad? Es por inspección. Pero para pasar de 2 a 3 o de 3 a 2, ¿cómo se le hace? Bueno, para pasar de 2 a 3, ahí están las fórmulas. Sería BM coseno del ángulo y BM seno del ángulo para pasar de 2 a 3. Pero para regresar de 3 a 2, pues hay que, BM sería la magnitud, ¿verdad? Sería la magnitud que sería si esto, bueno, le voy a poner real, la parte real del número complejo al cuadrado, más la parte imaginaria del número en rectangular al cuadrado, los elevo al cuadrado, los sumo y le saco raíz, ese sería BM. Y phi es la tangente, arcotangente de la parte imaginaria entre la parte real. Ahora bien, no se recomienda andar haciendo las transformaciones estas a mano con estas fórmulas. Si bien es correcto, te lleva más tiempo y puedes cometer errores. Más que nada al evaluar las tangentes. Aquí las tangentes
En algunas calculadoras te da resultados diferentes en algunos cuadrantes, dependiendo aquí la división de este número, denominador, numerador, te puede llevar a tener algún error. Se recomienda utilizar las funciones de tu calculadora. Las calculadoras tienen para convertir de número rectangular a número polar y viceversa, ¿no? Se recomienda utilizar tu calculadora. Si no vas a utilizar tu calculadora, bueno, yo no puedo darles clases de cómo utilizar su calculadora porque cada quien tendrá una calculadora diferente. Si acaso les diré cómo se utiliza la que yo tengo, porque es la que yo sé utilizar. La otra forma, pues, es utilizar MATLAB, ¿no? A distancia, el MATLAB no hay ningún problema porque, pues, si me estás oyendo ahorita en una conferencia, significa que pues tienes tu laptop, ¿no? Y deberías de tener MATLAB porque el MATLAB tiene licencia del Politécnico para sus estudiantes. Pero si no, estuvieras en un salón de clase, sentado, no se te permite el uso de ningún de ninguna computadora para estar haciendo las cosas en clase. Y no sé si ustedes son generación virtual generación a distancia del Instituto Politécnico aquí en Zacatecas, no han pisado la escuela, pero normalmente somos bien amargosos ahí académicos en la escuela. Y todos los ejercicios yo los hago, regresando a lo que me dijeron, me quedé pensando en eso. Todos los ejercicios yo los hago en el pizarrón sin diapositivas. Y todos los ejercicios que ustedes hacen, los hacen en su cuaderno, sin computadora. Y pues ahí se pone a prueba precisamente qué tanto arraigo tienen estas cosas en la cabeza. Y técnicas de estudio valiosas como traer tus formularios. O sea, nadie te prohíbe traer tus formularios, ¿no? Y que les entiendas, ¿no? Porque luego también los traen, pero no les entienden, pues da lo mismo, ¿no? Bueno, ahí están las fórmulas extra que no están en la diapositiva. Esto no lo guardo yo en la diapositiva está sin todos estos comentarios en la plataforma y pues es información valiosa que no está ahí de por medio. Pero la recomendación es el uso de la calculadora, ¿no? Y en segunda instancia el uso de MATLAB. Ahorita sería como que más fácil usar MATLAB por las condiciones que estoy diciendo, pero las condiciones reales en un aula es calculadora, ¿no? Y pues es una calculadora científica, no es cualquier calculadora, ¿no? Porque si no, pues no te va a traer las conversiones entre coseno, funciones, formato polar y formato rectangular. Bueno, hasta aquí, representar un voltaje o una corriente no debería tener mayor reto para ustedes porque se los acaba de preguntar y pues dijeron, nadie dijo nada, ¿no? Y yo lo interpreto como que, o lo entendieron, ¿no? Pero sí, todavía hay otros detallitos, ¿no? Algunos fasores en algunos libros les gusta manejar en la parte de la amplitud el valor RMS. O sea, en lugar de manejar en la fórmula 2, en lugar de manejar el BM, que sería el valor pico, el valor máximo de la forma de onda de la curva, manejan el RMS, porque el RMS es más fácil de medir con un multímetro. Ya ven que agarra un multímetro y mide una señal alterna y lo que te da es el RMS, cosa que también ya platicamos días atrás. Y pueden, expresan los fasores con RMS, no hay problema, se puede. Siempre y cuando todo lo que hagas dentro de tu análisis de tu red eléctrica esté en RMS o estés consciente que son RMS. Por ejemplo, a mí me dan un voltaje de una fuente, tiene dos fuentes de voltaje mi red eléctrica, ¿no? Voltaje 1 y voltaje 2. Los dos me los dan como RMS y luego de ahí saco una corriente, ¿no? La corriente va a estar en RMS. Si yo quisiera la amplitud pico de esa corriente, la tengo que multiplicar por raíz de 2, ¿verdad? Lo que no se vale es mezclar que una señal esté en RMS y que otra señal esté en amplitud máxima y las empiezas a hacer operaciones con esas dos, porque ya no te va a dar el resultado, por obvias razones, ¿no? Un parámetro está afectado por lo que es el raíz de 2, ¿no? Del RMS, ¿no? Eso sí no se vale. Otra, algunos autores les gusta expresar todos sus fasores con funciones coseno. No hay problema, siempre y cuando todos los análisis sean desde el punto de vista coseno y el resultado pues te va a quedar coseno. Y otros libros
como el libro de Boyle les gusta expresar sus fasores con función seno. Como ya sabrán, espero, de la diapositiva donde vimos identidades trigonométricas, uno puede expresar las mismas cosas con función seno, con función coseno, sumando, restando, que eran 90 grados, cambiando signos ahí en lo que estoy viendo, porque pues al fin y al cabo son las mismas gráficas, ¿no? Nada más cambia la interpretación, ¿no? O tu función seno, coseno, lo que cambia es dónde es tu referencia, ¿no? Entonces, puedes trabajar todo como cosenos, puedes trabajar todo como senos, puedes trabajar todo como RMS, puedes trabajar todo como amplitudes máximas. Lo que no se vale es andar mezclando un formato con otro. ¿Dónde se da eso? Pues se da mucho cuando hacen ejercicios. No sé por qué, no estuvieron en esta sesión. No leen un libro, luego leen otro, se confunden y pues empiezan a mezclar cosas, y empiezan los problemas, ¿no? Nosotros por lo general andamos utilizando mucho coseno, ¿no? La función coseno. El que estoy ahorita mostrando es un fasor basado en función coseno. Pero yo lo podía poner en formato seno, nada más tengo que cambiar ese coseno a formato seno con la identidad trigonométrica y ya. Y el resultado que me dé de todos mis análisis pues, va a quedar como función seno. Si no lo transformo, pues sería coseno, ¿no? Bueno. No sé, son las cosas que a mí se me ocurren plantear aquí, porque a veces espero que me las pregunten, pero pues no me las preguntan, ¿no? Bueno. Entonces, lo que falta es cómo voy a representar una resistencia como un fasor, cómo voy a representar o cuál es el comportamiento eléctrico de una resistencia con alterna, en otras palabras, de una bobina, de un capacitor, cómo los voy a representar aquí y cómo los voy a trabajar desde el punto de vista de los circuitos de alterna. Y son las siguientes explicaciones, ¿no? Bueno, esta diapositiva es exactamente todo lo que dije, ¿no? De dominio del tiempo a dominio fasorial es directo por inspección, nada más es agarrar amplitud y fase y se acabó. Y para regresarlo, pues igual, ¿no? Se me pasaba, no lo digo porque se supone que es obvio, ¿no? Las fases aquí en los fasores pues andan de 0 a 360 grados, ¿no? Es raro ver una fase de 700 grados, ¿no? Pero no es incorrecta, ¿no? Lo que pasa es que el vector lo están expresando en otro ciclo de la señal. Si le restas 360 grados, si le sumas o le restas 360 grados a una fase, le quitas lo llevas a un solo periodo de tiempo y el primero, ¿no? El primer ciclo, ¿no? Lo normal es hablar de 0 a 360 grados en fases, ¿no? Pero sí es común tener fases positivas y fases negativas, eso no hay problema, ¿no? Y una fasor con fase positiva o fase negativa modificado por una identidad trigonométrica es válido, ¿no? Vamos a ahorita hacer un ejercicio, ¿no? Espérenme. A ver si queda más claro. Dicen aquí que ya lo tengo hecho, ¿no? Déjenme, voy por partes, pues, y ustedes díganme si hay dudas, ¿no? Ejemplo, calculen la suma de dos corrientes. El hacerlo por el dominio del tiempo sería buscar una identidad trigonométrica, ¿verdad? Buscar una identidad trigonométrica que pueda tener, primero que nada, el argumento del coseno tiene dos parámetros que están en suma. Sería buscar una identidad trigonométrica que me quite eso. Igual para el otro y transformar el otro a un coseno para poder hacer una suma o una identidad trigonométrica que me pueda hacer la suma de dos señales. Es lo correcto en el dominio del tiempo. Un error clásico por tener alguna confusión todavía con esto, ¿no? Yo no puedo sumarlas así como se ven, ¿no? Alguna vez me encontré con esto, miren, la suma noten que utilizo minúsculas porque estoy hablando de funciones, ¿no? La suma de I1 más I2, ¿alguna vez alguien me lo escribió?
como, no, y no, digan ustedes por qué creen que esa persona lo hace así. Dicen, esto está bien fácil, es, a ver, 4 más 5 es 9, 9 coseno de WT, y luego tengo más 30, pero menos 20, pues me queda más 10. Ahí está, bien fácil. A ver, ¿qué errores hice ahorita? ¿O está bien? Todo está mal. ¿Por qué? Para empezar, son diferentes funciones trigonométricas. Pero aparte, pues no se puede sumar arbitrariamente como si fueran del mismo tipo. Aparte de que también Pues claro, creo ¿verdad? que se deben buscar otras propiedades. Violé como 5 o 6 leyes de la trigonometría, ¿no? ¿Por qué llega a hacer esto una persona, no? Yo no estoy, ¿cómo decir? Yo no quiero ofender, no estoy ofendiendo ni faltando al respeto. Yo nomás quiero dar una explicación a por qué pasan estas cosas, ¿no? Aquí la persona que hizo esto es porque pues imaginó como que todo esto era un número, ¿no? Quiero pensarlo así, realmente estar encontrando las razones es un buen ejercicio, ¿no? De por qué hacen ciertas cosas que violan las reglas de las matemáticas y del álgebra. Y claro que para tener esas reglas, no es que porque yo te las diga y al día siguiente ya las tienes, no, uno debe de trabajarlas a lo largo de muchas clases, o sea, el entender que es una función, que no es una constante, que no es una variable, o sea, cuando empiezan a revolver cosas, son confusiones de tus matemáticas, ¿no? Lo que hice aquí fue una, que me gustó como dijo el compañero, violé como 5 reglas, ¿no? Es bonito decirlo así, ¿no? Esto no se puede. Bueno, entonces enséñame cómo se hace, ¿no? Hacerlo en el dominio del tiempo, sumar 2 señales trigonométricas está bien complicado porque nos enseñan a nosotros que tenemos que aplicar identidades trigonométricas para ir cambiando todo, para no violar las reglas matemáticas para hacer la suma. Bueno, yo lo que les estoy diciendo ahora con el fasor, y esto si no lo habían visto en ninguna parte, esto no se ve en ninguna parte más que cuando llegas a circuitos eléctricos y luego lo empiezas a utilizar en otras asignaturas como de la de modelado matemático y otras. Los que manejan transformada de Laplace es cosa, ahí lo utilizan mucho, ¿no? La transformada de Laplace, por cierto, la S es una variable compleja. Bueno, para sumar estas señales en fasorial se simplifica mucho. Ustedes díganme, ¿no? Ustedes díganme, lo que debo hacer primero, ahí va el método, ¿no? Lo que debo hacer primero es poner las señales como fasores. ¿Cómo es el fasor de una señal de corriente? Amplitud 4 coseno de WT más 30. ¿Cómo es el fasor? Pues nada más me interesa la amplitud y me interesa la fase. En su formato exponencial, como se le dice, pues me queda amplitud E a J30. Pero en circuitos eléctricos casi no utilizamos el formato exponencial, utilizamos el formato polar. Nada más sería 4. Vean cómo dibujo el simbolito de ángulo. 4 ángulo de 30. Ya ni siquiera le pongo que son amperes, ¿no? Se supone que son amperes, pero no le pongo las unidades por flojo y para simplificar, ¿no? Pero bueno, esto es 4 ángulo de 30 amperes. Cuando alguien escucha eso es porque estamos hablando en la clase de circuitos eléctricos con señales de alterna, ¿no? No hay ninguna otra expresión matemática que represente eso, más en otra disciplina, ¿no? Entonces, 4 ángulo de 30. Mi fasor está basado en coseno. Sale. Bueno. ¿Cómo represento el fasor para I2? Sería un error dejarlo a magnitud 5, ángulo de menos 20, porque, como dijo el compañero, no debo de mezclar fasores con coseno. Si bien el fasor no es incorrecto, no debo, la razón es de que sea incorrecto es porque no debo de mezclar fasores coseno con fasores seno. O todos los pongo como fasores seno, o todos los pongo como fasores coseno. Como el primero ya lo declaré como fasor coseno, el siguiente lo tengo que poner como fasor coseno. ¿Cómo transformo de seno a coseno positivo? Y aquí
va a haber dudas con lo que están viendo en la diapositiva. Yo no me estoy basando en la diapositiva, yo me baso en que les dije, no, vamos a utilizar identidades trigonométricas, ¿no? ¿Cómo paso de seno a coseno? Para tener un seno, a partir de un seno, para tener un coseno positivo, le tengo que restar menos pi medios en radianes o menos 90 grados, ¿verdad? Menos 90 grados. Entonces ese sería, yéndome por ese camino, lo voy a poner acá abajo, sería 5 coseno de argumento del coseno sería WT menos 20 y menos 90, que sería menos 110. En cambio, el autor del libro le puso más 270. ¿Le hago caso o no le hago caso? ¿Ustedes qué opinan? Creo que eso es un equivalente, ¿no? Completar los Sí. 160 grados. Así es. Los dos me va a dar el mismo resultado. Les digo, a lo mejor aquí el cerebro nos engaña y uno lo ve diferente y dice, no, es que no son iguales. Sí son iguales. Miren, 5, yo el que estoy proponiendo sería 5, magnitud 5, fase de menos 110, ¿no? Y el que proponen en el libro es 5, fase de 250. Como dijo el compañero, es correcto sumarle o restarle 360 grados para cambiarle el formato. En este caso, por comodidad, dejarlo en formato fase positiva. Si le sumo, bueno, en este caso le sumaron bueno, le puedo restar acá abajo el menos o más 360 y llego al de arriba, a ver si se fijan. Si le sumo más 360 al que yo puse, o sea, si le sumo o le resto 360 grados, no altero la expresión trigonométrica. Menos 110 más 360 me queda 250 positivo. La otra forma de hacerlo, ya sin tener a la mano la fórmula trigonométrica, se dan cuenta que sumándole 3 veces 90, les queda 250. No es más que un manejo alternativo válido, ¿no? Pero bueno, utilizando lo que yo he visto con ustedes, sería sumarle o restarle 360 grados a y no lo altero, ¿no? Y tendría este formato. Y son matemáticamente lo mismo y son fasores coseno. ¿Puedo utilizar uno o puedo utilizar el otro y me va a dar lo mismo? Bueno. A partir de que ya los tengo como fasores, ya puedo hacer sumas siguiendo el álgebra de números complejos. Ya puedo hacer las sumas. Miren, la suma de I1 más I2. Noten que aquí utilizo mayúsculas para denotar que estoy haciendo suma de fasores. Me pedían la suma de las dos señales, ¿no? Entonces, yo debo de sumar estos dos. ¿Se puede sumar en formato polar? No se puede sumar en formato polar. No hay un camino directo para hacerlo, ¿no? Lo que se hace es convertir a formato rectangular. Se suman partes reales con partes reales y partes imaginarias con partes imaginarias. Aquí no está el desglose de eso, nada más está el resultado. Aquí lo que vamos a hacer depende de tu calculadora. Miren, yo mi calculadora, déjense las enseño. No sé si se alcanza a ver. Mi calculadora es una TI Inspire en inglés, no Inspire en español, ¿no? Ahí está. Me acepta la nomenclatura de los números complejos directos, ¿no? Entonces yo ya no tendría que andar haciendo conversiones, sencillamente meto los números como está ahí, ¿no? Sería la suma
Ya lo tengo aquí. Miren, la parte de arriba tengo la suma, los introduje directamente como números polares. Nomás que para ustedes se ve al revés, ¿verdad? Pero bueno, estaría reflejarlo en un espejo. Pero bueno, la suma de el fasor, permítanme. Tengo el fasor 4 ángulo de 30. Se mete así en mi calculadora tal cual. Nada más lo tengo que poner entre paréntesis. Entre paréntesis agarro y luego busco en la tecla de simbología de números griegos el símbolo de fase y luego le pongo el 30. La tengo configurada la calculadora para aceptar grados. Entonces le pongo 4 ángulo de 30 y el otro fasor puedo ponerle 5 ángulo de 250. Hice la operación así y también hice la operación con 5 ángulo de menos 110, que era el otro que teníamos, ¿no? Y en los dos resultados tengo configurada la calculadora que al darle enter me dé el resultado y me lo da en rectangular. Automáticamente me lo da en rectangular. Haciéndolo de una manera o haciéndolo de la otra, me da el mismo resultado. Y luego, pues si lo quiero ver como fasor, entro al menú de números complejos y le pido convertirme el número complejo a número polar, cuya magnitud me da 3.21 y me da una fase de menos 56. Si lo hago con uno de los expresiones para I2 o la otra, me da el mismo resultado, 4.98. No sé si se alcanza a ver o no se alcanza a ver. Más que pues se ve al revés, ¿no? Ahí una disculpa, pero ahí está, miren. Saqué el mismo número en ¿cómo se llama? En rectangular para un formato en I2 para uno para otro, y luego le entré la conversión a formato polar y incluso me da más precisión, me da magnitud 3.21 ángulo de 50 y feria, ¿no? De 56.98. Entonces eso es como yo estoy acostumbrado a hacerlo, porque pues tengo mi calculadora. La cuestión aquí es cómo lo van a hacer ustedes para explicar cómo variaría aquí el método. Claro, para terminar el ejercicio, pues esto me lo llevo estos son amperes, ¿verdad? Porque es una corriente. Pero esto cómo queda expresado como un resultado en el dominio del tiempo. Pues por inspección, ¿verdad? Por inspección decíamos que va a ser I de T resultante de la suma de esas dos corrientes. I de T. Es la magnitud del fasor, es la magnitud de la señal cosenoidal. Coseno de W te queda igual, ¿no? Incluso aquí ni me importó cuánto valía W, ¿no? Porque es una información implícita. Y la fase me queda negativa menos 56.98. Esto yo ya sé que es una gráfica y que es una corriente, ¿no? Y es la suma de dos corrientes en formato senoidal. Noten que dos corrientes con diferentes fases me dan otra corriente senoidal con otra fase, ¿no? Bueno, pues yo así lo hubiera hecho. La otra es hacerlo con MATLAB. MATLAB no te acepta números directamente en formato polar. O sea, no te acepta los números en formato polar, sino que tienes que ponerlos en formato rectangular e introducirlos en la línea de comandos como con la letra I. O sea, uno pone vamos a expresar I1. ¿Cómo quedaría I1 en formato rectangular? Bueno, pues sería 4 coseno de 30 grados la parte real y luego sería 4 seno de 30 grados la parte imaginaria, ¿no? No recomiendo hacerlo con la calculadora, sino utilizar
No recomiendo ejecutar las fórmulas en la calculadora, sino utilizar su calculadora con la función de conversión, ¿no? Entonces yo meto mi calculadora y el MATLAB aceptan el número directo, ¿no? O sea, 1.75. No, mentira, sería 4 magnitud y luego sería ángulo de 30. Eso en rectangular, según mi calculadora, es 3.46. 3.46 parte real más 2i o más 2j. Así se metería al MATLAB. O sea, claro, en el MATLAB declaras la I1 y luego es 3.46 más y aquí es 2 por y luego la letra I. La letra I y ya te lo entiende tu el editor de comandos del MATLAB, ¿no? Como un número complejo. Y la I2 sería convertir el 5 ángulo de 250. Entonces, 5 fase de 250 o fase de menos 110. En ambos casos me va a dar el mismo resultado. Menos 1.71. Y ya no voy a alcanzar a demostrar lo demás, se está acabando el tiempo. Menos 1.71 y menos 4.7 o 69 J. Si sumo partes reales, noten que 3.46 menos 1.71 me da y si sumo partes imaginarias, el más 2 y menos 4.69 me da así me lo hubiera dado el MATLAB, ¿no? O sea, después en la línea de comando le pongo I1 más I2, meto I1, luego meto I2, y si quieren lo hacemos la siguiente sesión, y ya me daría en la línea de comandos el resultado. Me daría un número complejo en la línea de comandos MATLAB, y después lo convertiría con los comandos absoluto y ángulo a formato polar. Sería